Capítulo 1. De Introducción. El despertar en el año 2047. La Tierra se encontraba al borde de la aniquilación. El cielo, una vez un lienzo de azules y naranjas al amanecer, ahora mostraba las cicatrices de la guerra interestelar. Las armadas alienígenas borraban el sol, sus naves, una amalgama de tecnología tan avanzada que parecía brujería. La humanidad unida en la desesperación se enfrentaba no solo a una batalla por la supervivencia, sino por su propia existencia. La guerra no siempre había sido tan terrible. Los encuentros iniciales con los varianos, una especie cuyo imperio se extendía por galaxias, eran diplomáticos, pero la paz era frágil, construida sobre la arena movediza de la desconfianza y la envidia mutuas. El descubrimiento de la posición única de la Tierra en un nexo de líneas cósmicas, conductos de inmenso poder, aumentaron las tensiones. Los varianos codiciaban este poder y lo que comenzó como escaramuzas por el control de estas líneas pronto se convirtió en una invasión a gran escala. El ejército de la humanidad, a pesar de los avances en tecnología y estrategia, estaba superado. Los varianos manejaban armas que podían desintegrar ciudades y controlan minas. Parecía como si cada victoria fuera un fracaso, cada defensa, una desesperación temporal se apoderó del mundo. Entonces empezó el despertar, empezó como rumores, susurros de individuos realizando hazañas más allá del reino de la ciencia. Un soldado deteniendo un aluvión de explosiones de energía con una mano extendida. Un niño hablando en lenguas, su voz llevando una resonancia que deshabilitó la tecnología alienígena. Estos no fueron incidentes aislados, sino el surgimiento de un nuevo paradigma de potencial humano. Los científicos teorizaron que la exposición prolongada a las líneas laicas cósmicas ahora armadas por los varianos había desencadenado un salto evolutivo latente en unos pocos seleccionados. Estos individuos apodados los despertados se convirtieron en el faro de esperanza de la humanidad. Sus poderes variaban enormemente desde quinesis y piroquinesis a habilidades más esotéricas como la manipulación temporal y la proyección astral a medida que la noticia de los despertados se difundió. También lo hizo la marea de la guerra comenzó a cambiar. Las tácticas de guerrilla evolucionaron, incorporando las habilidades únicas de estos individuos. Los escuadrones ya no eran solo unidades de soldados, sino equipos sinergizados de superhumanos. Cada miembro amplifica las fortalezas de los demás. El capítulo 1 se abre en las ruinas destrozadas por la guerra de lo que alguna vez fue la ciudad de Nueva York. El otrora icónico skyline es ahora una silueta irregular, un inquietante recordatorio del costo de la guerra. En medio de esta desolación, un grupo de despertados y soldados se preparan para una misión que podría cambiar el rumbo de la guerra. Entre ellos está la capitana Elena Morales, una combatiente experimentada cuyo liderazgo se ha convertido en leyenda, pero hoy su confianza habitual está teñida de aprensión. La misión es audaz: infiltrarse en una nave de mando averiana y capturar a su general, un movimiento que podría desmoralizar al enemigo y proporcionar inteligencia invaluable. Su equipo es diverso, un microcosmos de la desesperada unidad de la Tierra. Está Maki, un telequinético ruso cuyo humor contradice su ferocidad en la batalla. Aisha, una adolescente nigeriana con la capacidad de manipular campos electromagnéticos, es el comodín del grupo. Su poder sigue siendo impredecible. Luego está Takashi, un monje japonés que había despertado a sus habilidades tarde en la vida. Su maestría sobre sus propios campos de energía proporcionando defensa y conocimiento mientras hacen sus preparativos finales. Elena no puede evitar reflexionar sobre el viaje que los trajo aquí. Cada uno de ellos había perdido algo irreemplazable para esta guerra, pero en su pérdida encontraron algo más grande. Un propósito que trascendía nacionalidades e historias. El plan es simple, pero lleno de peligros: penetrar las defensas del enemigo usando una tabla de transporte. Roxiana robada la nave de mando y capturar al general antes de retirarse. El elemento sorpresa es su única ventaja. Mientras se embarcan en su transbordador,
El peso de su tarea se asienta sobre ellos. Esto es más que una misión, es una declaración. La humanidad no irá silenciosamente a la noche. Son más que la suma de sus partes, más que la tecnología que manejan o los poderes que han despertado, son la encarnación del espíritu indomable de la Tierra, una fuerza que ninguna tiranía alienígena puede extinguir mientras el transbordador asciende atravesando las nubes hacia la extensión tachonada de estrellas del espacio. Elena mira hacia atrás a la figura menguante de la Tierra, este pálido azul este. La cuna de la vida y de la civilización merece la pena luchar por ella, y lucharán con cada respiración. Onza de fuerza, y cada chispa de su nuevo poder, la guerra final por la Tierra ha comenzado, y la humanidad no se rendirá. Capítulo 2. En el centro comercial. El transporte roxiano robado. Una elegante nave diseñada para el sigilo y la velocidad se precipitó a través del espacio hacia la inminente nave de mando. Su diseño, un testimonio de la ingeniería roxiana, se parecía a un pez depredador, todas las curvas elegantes y la elegancia letal, la ironía de usar la propia tecnología del enemigo contra ellos, no pasó desapercibida para la capitana Elena Morales y su ecléctico equipo. Dentro la atmósfera estaba tensa, cada miembro del equipo perdido en sus propios pensamientos. Elena revisó los parámetros de la misión, sus ojos parpadeando sobre las viejas pantallas gráficas huecas. Mickey descansaba en su asiento con una falsa calma, haciendo sonar su enrollada preparación. Aisha jugueteó con un trozo de tecnología alienígena, su rostro juvenil concentrado. Takashi se sentó en un silencio meditativo. Su respiración constante, una calma en medio de la tormenta. Su aproximación estaba enmascarada por las capacidades de sigilo del transporte, pero todos sabían que el elemento sorpresa los ayudaría. Solo duró tanto tiempo. La nave de mando veriana, un coloso de metal oscuro, metal y energía pulsante, se hizo más grande a medida que se acercaban. Su superficie estaba marcada por las cicatrices de innumerables batallas, un testimonio de su resistencia y la ferocidad de su tripulación cuando violaron las defensas externas. La tensión silenciosa se rompió. Muy bien. La adolescente, Elena, comenzó su voz firme. Recuerda, apégate al plan. Entraremos, agarramos al general y salimos antes de que sepan que los golpeó. Aisha, estás en TEC. Supresión M, tú y yo. Nos encargaremos de cualquier amenaza física. Takushi. Contamos con tus conocimientos para guiarnos a través de los reconocimientos. Fueron breves, las palabras eran innecesarias cuando las acciones pronto dirían mucho. El transporte se acopló sin problemas a la nave de mando, un parásito aferrándose a su desprevenido anfitrión. La escotilla se abrió con un silbido, revelando los pasillos poco iluminados de la nave. Alienígenas se movieron con práctica, un espectro silencioso en las entrañas. De la fortaleza enemiga, los poderes de Aisha demostraron ser invaluables, su habilidad para amortiguar los sensores y la comunicación de la nave, creando una burbuja de invisibilidad a su alrededor. Encontraron una resistencia mínima, un testimonio de su sigilo y la arrogancia del enemigo. El corazón de la nave. El centro de mando era su destino. Era aquí. El general, un ser conocido, solo por el título supervisor. Comandaba las fuerzas verianas. La inteligencia sugería que el supervisor no era solo un genio táctico, sino también un portador de formidables habilidades psíquicas que lo convertían en un activo valioso o un formidable adversario. A medida que se acercaban al centro de mando, la resistencia se intensificó. Los guardias, alertados por una señal invisible, atacaron con precisión letal, pero no fueron rival para los despertados. La telequinesis de Mickey volvió sus propias armas contra ellos, mientras la destreza militar de Elena abría paso a través de sus filas. Luego se pararon ante las puertas del centro de mando. La barrera final entre ellos y su objetivo Takushi, que había sido un guardián silencioso, ahora dio
Un paso adelante, sus ojos cerrados, y exhaló lentamente sus manos, trazando símbolos antiguos en el aire. El mecanismo de bloqueo del Do, un complejo rompecabezas de ingeniería alienígena, se abrió como en reverencia a su voluntad. Dentro del centro de mando había una colmena de actividad, un marcado contraste con los pasillos silenciosos que habían atravesado en el centro, rodeados de pantallas holográficas y subordinados. Estaba el supervisor, su apariencia era imponente, su aura aún más. Un remolino de energía psíquica que hizo temblar el aire. El momento de la confrontación fue eléctrico. Un enfrentamiento no solo de poder físico, sino de will. Los ojos del supervisor, pozos oscuros de profundidad insondable, fijos en Elena y su equipo, una sonrisa sardónica curvó sus labios, un reconocimiento silencioso de la audacia de su asalto. ¿Te atreves? Comenzó su voz, un resonante tambor que parecía hacer eco en la médula de sus huesos para desafiar el poder del imperio veriano en su corazón. Elena dio un paso adelante. Su resolución, una antorcha ardiente en la opresiva penumbra, para la tierra, para la humanidad. Nos atrevemos a mucho, respondió, su voz firme. La batalla resultante fue cataclísmica. Los asaltos psíquicos del supervisor pusieron a prueba sus límites, llevándolos al borde. La Tech Suppression de Aisha flaqueó ante las barreras de embestida de Miki se abrochó, y las percepciones de Takashi parpadearon como una llama moribunda. Pero fue en este crisol de desesperación donde emergió su verdadera fuerza, unidos por un propósito singular. Sus poderes se sinergizaron, tejiendo un tapiz de resistencia contra el poder del supervisor, el liderazgo de Elena, el poder puro de Nikki, el ingenio de Aisha y la sabiduría de Takashi convergieron en una tormenta de desafío. Al final fue el supervisor quien vaciló, abrumado por la inesperada resistencia y unidad de estos intrusos terrestres mientras caía derrotado pero no deshonrado. El centro de mando descendió al caos. La jerarquía de la nave de mando se hizo añicos con el supervisor a cuestas, el equipo volvió sobre sus pasos, las alarmas de la nave, un testimonio cacofónico de su intrusión. Abordaron su transporte robado. La nave de mando se desvaneció en el telón de fondo de un lienzo tachonado de estrellas mientras escapaban, cuando la Tierra apareció a la vista, una joya azul contra la extensión de terciopelo. El peso de su victoria establecida sobre ellos no solo habían capturado a un general enemigo, habían demostrado que el espíritu de la humanidad, su voluntad de sobrevivir y prosperar, era su mayor arma. Y cuando regresaron, héroes de un mundo en conflicto, sabían que este era solo el primer capítulo del desafío de la humanidad. La guerra final por la Tierra continuaba, pero ahora con el poder de los despertados y la unidad de su gente, la humanidad estaba lista para enfrentar la oscuridad no como brasas dispersas, sino como un infierno de unidad cumbre. Esperanza. Capítulo 3. La llama de la resistencia. El regreso de la capitana Elena Morales y su equipo a la Tierra fue recibido con un fervor que trascendió la desolación de la guerra, las noticias de su audaz misión y la captura del veriano Versir se extendieron como un reguero de pólvora encendiendo una llama de resistencia en todo el mundo. La humanidad, una vez tambaleándose al borde de la desesperación, ahora se recuperó con renovado vigor. Sus espíritus se animaron con la prueba tangible de su potencial. El supervisor, una vez una figura de insuperable. El poder ahora era un prisionero. Sus habilidades psíquicas fueron atenuadas por la misma tecnología que su especie había creado para controlar a otros. Confinado en una instalación de alta seguridad, se convirtió en un símbolo involuntario del desafío de la humanidad y una fuente de inteligencia invaluable después de la misión. Los líderes mundiales, los estrategas militares y los despertados se reunieron en lo que se conocería como la Cumbre de la Unidad celebrada en Ginebra, en medio de los terrenos neutrales de una ciudad que había sobrevivido al ataque a través de la diplomacia.
Y la resiliencia. La cumbre fue un crisol para forjar el futuro de la resistencia de la humanidad. Elena, Miki, Aisha y Takushi fueron aclamados no solo como héroes, sino como precursores de una nueva era. Su historia, un faro de esperanza, fue transmitida. Sus rostros se convirtieron en sinónimos de la lucha por el futuro de la Tierra. A medida que avanzaba la cumbre, se idearon estrategias que combinaban la guerra convencional con las tácticas de guerrilla que habían demostrado ser efectivas. Los despertados estaban a la vanguardia de estos planes. Sus habilidades ofrecían una ventaja táctica, que se habían establecido programas de entrenamiento que habían faltado dolorosamente buscando aprovechar y refinar los poderes de aquellos que habían despertado, creando unidades especializadas que pudieran cambiar el rumbo en batallas. Clave. La escena de unidad dentro del equipo de Elena se convirtió en una plantilla para estas nuevas unidades. La diversidad en habilidades y antecedentes fue vista no como un desafío, sino como un activo, haciendo eco de la esencia misma de la fuerza y diversidad de la humanidad. Mientras tanto, la captura de los supervisores proporcionó información crucial sobre las estrategias berianas, la tecnología, y lo más importante, sus motivaciones. Se hizo evidente que la Tierra no era solo otra conquista, sino una clave para desbloquear el poder cósmico a través de las líneas de Lai, un poder que los varianos creían que les otorgaría dominio sobre la galaxia. Armados con este conocimiento, se concibió un plan audaz. Si las líneas de Lai eran la fuente de la importancia de la Tierra, también podrían ser su mayor defensa. Se inició un esfuerzo global denominado Proyecto L-Guard, con el objetivo de aprovechar la energía de la línea de Ley, no solo para la defensa, sino para empoderar aún más a los despertados. A medida que se intensificaban los preparativos para la siguiente fase de la guerra, Elena se encontró en el corazón de la planificación. Su experiencia y liderazgo la convirtieron en un activo invaluable. El éxito de su equipo fue un testimonio de lo que se podía lograr con unidad y determinación. Pero en medio de la planificación y las celebraciones, Elena sintió un peso sobre sus hombros. La guerra estaba lejos de terminar, y los rianos, a pesar de todos los contratiempos que habían sufrido, no eran un feo. Subestimar la captura del supervisor, mientras que un golpe significativo probablemente provocaría una feroz represalia. En los momentos de tranquilidad entre reuniones y sesiones de entrenamiento, Elena reflexionó sobre el camino que tenía por delante. Sabía que la verdadera batalla era la lucha por el alma de la Tierra. La cumbre de la unidad había encendido la llama de la resistencia, pero dependía de todos y cada uno de los humanos llevarla adelante para mantenerla encendida contra la oscuridad invasora. A medida que el capítulo 3 llega a su fin, el escenario está listo para un conflicto que determinará el destino de la Tierra, la unidad y la determinación de su gente, el uso estratégico de los despertados y el secreto desbloqueado del supervisor beriano, todos convergen en un horizonte inminente. La guerra final por la Tierra no es solo una batalla de poder, sino de voluntad, un testimonio del espíritu indomable de la humanidad frente a la adversidad cósmica. La llama de la resistencia arde brillantemente. Faro en la noche guiando a la humanidad en el camino para reclamar su hogar. Sus ecos del pasado futuro. Capítulo 4. Ecos del pasado. Susurros del futuro. Mientras los preparativos para la inminente contradefensa contra las fuerzas berianas tomaban forma, el mundo parecía contener la respiración. La cumbre de la unidad había terminado, dejando atrás un legado de estrategias y alianzas que abarcan el mundo. El proyecto Legard había movilizado a las mentes más brillantes y a los más poderosos despertados, convirtiendo la teoría en sistemas de defensa tangibles que aprovecharon las antiguas líneas laicas que se entrecruzaban debajo de la superficie de la Tierra en la calma. Antes de la tormenta, Elena se encontró regresando a las ruinas de la ciudad de Nueva York. Ahora un monumento y un claro recordatorio de lo que estaba en juego la ciudad. Una vez, una metrópolis bulliciosa. Ahora estaba en silencio. Su horizonte, un testimonio de resiliencia frente a la devastación.
Fue aquí, en medio de los susurros del pasado, que Ella buscó claridad para los desafíos que se avecinaban. Mientras tanto, Miki, Aisha y Takushi enfrentaron sus propias pruebas. Miki regresó a su tierra natal, Rusia, donde entrenó a nuevos reclutas. Su humor y fuerza fueron un faro para aquellos que habían despertado a sus poderes en medio del caos de la guerra. Aisha, la joven prodigio cuyas habilidades habían sido fundamentales en la captura del supervisor, profundizó en los misterios de la tecnología brayana, buscando volver sus propias herramientas contra ellos. Takushi, el monje sabio, viajó a los puntos nexus de la línea Lai en todo el mundo, guiando los esfuerzos para aprovechar su energía para el proyecto LARD. Pero no fueron solo los héroes de la cumbre de la unidad quienes se prepararon para la próxima batalla en todo el mundo. Desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes, la humanidad se unió. La historia de Elena y su equipo había encendido una chispa que ahora ardía en el corazón de cada humano. La lucha ya no era solo un esfuerzo militar, sino un movimiento global, una voluntad colectiva para reclamar su hogar. Los varianos, sintiendo el cambio en las mareas, intensificaron sus ataques. Sus ataques se volvieron más desesperados, más feroces, como para sofocar la llama de resistencia antes de que pudiera convertirse en un infierno, pero con cada ataque, la resolución de la humanidad solo fortaleció sus defensas, reforzadas por la energía de las líneas de Lai y la unidad de propósito que ahora los unía en medio de este telón de fondo de guerra y preparación. Tuvo lugar una reunión clandestina. Elena, habiendo sentido una agitación en las profundidades de su ser, se aventuró a una vista antigua, un lugar donde las líneas de ley convergían con una intensidad palpable. Fue aquí donde se encontró con una figura del pasado de la humanidad, un guardián de las líneas de ley que durante mucho tiempo se pensó que era un mito. Este guardián, un ser de luz y energía, habló del lugar de la Tierra en el cosmos, de las líneas de ley no solo como fuentes de poder, sino como los hilos que tejían el tejido de la realidad. Los Varian, en su ansia de poder, buscaron desentrañar estas amenazas sin darse cuenta de las consecuencias cataclísmicas. Armados con esta antigua sabiduría, Elena regresó con sus camaradas, su resolución identificada por el conocimiento de que su lucha no era solo por la Tierra, sino por el orden mismo del universo. Las líneas de ley, una vez fueron un misterio, ahora se erigen como faros de esperanza. Su poder testifica la importancia de la Tierra en el tapiz cósmico, como concluye el capítulo 4. Los ecos del pasado y los susurros del futuro se funden en un claro llamado a las armas. El escenario está preparado para una confrontación de proporciones épicas, una batalla que decidirá el destino de la Tierra y su lugar en el cosmos. La humanidad, unida por una causa común y fortalecida por las antiguas energías de las líneas ley, está lista para enfrentar la amenaza veriana, no solo como defensores de su hogar, sino como guardianes del orden cósmico. La guerra final por la Tierra está sobre ellos, y están listos para escribir el siguiente capítulo en la saga del indomable espíritu de la humanidad. El asedio de las sombras. Capítulo 5. El asedio de las sombras. El amanecer de la contraofensiva, denominada Operación Starfire, estuvo marcado por un silencio inquietante que envolvió la Tierra. Era la calma antes de la tormenta, un momento de anticipación colectiva, mientras la humanidad se preparaba para lanzar su asalto más ambicioso contra los invasores verianos. La unidad forjada en los fuegos de la adversidad había llevado a este punto a un ataque coordinado, dirigido a reclamando territorios clave y alterando la estructura de comando alienígena en el centro de comando. Un centro de actividad pulsaba con energía. La capitana Elena Morales estaba al frente, su presencia un punto de reunión para todos los que se habían reunido. El plan era claro: ataques simultáneos en fortalezas braianas, utilizando la línea de ley y habilidades mejoradas de los despiertos para romper defensas, que alguna vez se pensaron impenetrables. Mikhail, ahora un comandante de un escuadrón de élite, iba a liderar un asalto frontal en la base veriana principal en Eurasia,
su habilidad para manipular fuerzas físicas sería clave para atravesar los formidables escudos de energía del enemigo. Aisha, su maestría sobre la tecnología había crecido exponencialmente. Fue encargada de infiltrarse en las redes de comunicación verianas, sembrando confusión y desorden entre sus filas. Su equipo una mezcla de Tavant y despiertos, con capacidades de manipulación electrónica. Estaba listo para usar la tecnología avanzada de los invasores en su contra. Takashi, acompañado por otros despiertos sensibles a las líneas de ley, emprenderían una misión de máximo secreto para infiltrarse en un punto Nexus controlado por verianos y desatar una oleada de energía de la línea ley. Un pulso diseñado para interrumpir la red de comando psíquico alienígena. Cuando comenzó la operación Starfire, las fuerzas de la Tierra se movieron con precisión. Sus acciones fueron una sinfonía de desafío. El cielo nocturno se iluminó con los fuegos de la batalla, un testimonio de la humanidad, resuelta a luchar para reclamar lo que era suyo. Los Varians, desconcertados por la ferocidad y la coordinación de los humanos, se apresuraron a responder, su exceso de confianza nacido de las primeras victorias y la inferioridad percibida de la humanidad se convirtió en su talón de Aquiles. Las habilidades mejoradas de la línea Lai de los despertados demostraron ser una variable. Habían subestimado enormemente. El escuadrón de Mickey rompió los escudos de energía de la base euroasiática. Su entrada fue un torbellino de furia telequinética y presión táctica. Dentro de la batalla, se desató ferozmente en cada corredor y cámara del campo de batalla, donde se disputó el resultado de la guerra en microcosmos. El ciberataque de Aisha causó estragos en las comunicaciones verianas. Su equipo se movió como fantasmas digitales a través de las redes. Sus interrupciones causaron caos entre las filas alienígenas. La confusión sembrada por sus esfuerzos salvó incontables vidas cambiando el rumbo en varios enfrentamientos. Clave la misión de Takashi, envuelta, en secreto, alcanzó su cenit en el punto Nexus. El desencadenamiento del pulso, Ley Line, fue un momento de poder trascendente, una ola de energía pura que se extendió por el tejido de la realidad misma. La red psíquica de Verian, tan dependiente de su uso controlado de energías similares, fue arrojada al caos, su estructura de mando cegada momentáneamente. Pero la victoria, como suele suceder, tuvo un costo. Los Varians, en su desesperación, desataron armas de poder devastador. Su furia destructiva un duro recordatorio de lo que estaba en juego. Ciudades y fortalezas, tanto humanas como alienígenas, fueron consumidas en la configuración. Las cicatrices de esta guerra grabadas profundamente en la tierra. Cuando el capítulo 5 llega a su fin. El resultado de la operación Starfire pende de un hilo los éxitos iniciales de las fuerzas humanas, apoyados por el uso estratégico de los despertados, y las líneas de batalla han dado paso a una agotadora guerra de desgaste. Los Varians reconocen la amenaza existencial que esto representa. La humanidad recientemente unificada y empoderada ha pedido refuerzos de todo su imperio, preparando el escenario para un conflicto de proporciones galácticas. Elena, Mickey, Aisha y Takashi, cada uno con la carga del liderazgo y las cicatrices de la batalla, están listos para continuar la lucha. Saben que el asedio de las sombras, como se conocería esta fase de la guerra, no es más que un capítulo de una saga que determinará el destino de la Tierra y su gente. La llama de la resistencia alimentada por los sacrificios de innumerables almas valientes sigue ardiendo brillantemente, un faro de esperanza en los tiempos más oscuros. Capítulo 6. El corazón de la tormenta. El corazón de la tormenta. Cuando el polvo se asentó tras el ataque inicial de la operación Star F, la Tierra yacía marcada pero firme, un testimonio de la resistencia de la humanidad. El asedio de las sombras había cobrado un alto precio, pero también había revelado la profundidad de la determinación de la humanidad y el verdadero poder de los despertados.
Los varianos ahora son plenamente conscientes de la amenaza que representa esta amenaza una vez subestimada. Las especies reunieron sus vastas armadas para una confrontación decisiva en la parte central de esta tormenta en ciernes. La capitana Elena Morales no se vio disminuida por las pérdidas sufridas. La llama de la cumbre de la unidad, aunque golpeada por los vientos de la guerra, todavía ardía ferozmente dentro de ella y de todos los que se habían unido a la causa. La línea L, ahora enjaezada y protegida por el proyecto LARD, latía con un poder que se había convertido en la espada y el escudo de la humanidad. Su humor, ahora templado con la gravedad de su situación, preparó sus fuerzas para la marea venidera. Sus habilidades, una vez una maravilla entre sus pares, habían desarrollado su control sobre el reino físico, alcanzando nuevas alturas. No era solo un soldado, sino una fuerza de la naturaleza lista para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Aisha, la joven prodigio, cuya brillantez había cambiado el rumbo, más de una vez enfrentó el desafío con una determinación que la llenó de años. Las redes en las que se había infiltrado y se había vuelto contra los roxianos ahora eran campos de batalla de una guerra digital. Cada victoria era difícil y cada derrota se sentía profundamente. Takushi, el monje sereno, cuya sabiduría los había guiado a través de los tiempos más oscuros, ahora se erigía como un faro de esperanza. Su conexión con las líneas laicas y las energías que las atravesaban había profundizado su comprensión de su potencial, creciendo con cada día que pasaba, mientras la armada veriana se acercaba a una sombra que buscaba eclipsar la luz de la esperanza. La humanidad estaba unida. La legión despierta. Ahora estaba al frente. Su poder es un tapiz inmenso de desafío. Las líneas laicas, una vez un misterio, ahora servían como conductos para su voluntad, amplificando sus habilidades y uniéndolos en una red de fuerza compartida. La batalla que siguió fue diferente a cualquier otra. Antes el cielo, tanto de día como de noche, era una luz con los fuegos de la guerra, un recordatorio constante de la lucha por la supervivencia. Los roxianos, con su tecnología avanzada, y números se enfrentaron contra un planeta unido, su gente empoderada por la esencia misma de su mundo. Elena condujo desde el frente su perspicacia estratégica y su espíritu inquebrantable, un grito de guerra para todos los que lucharon bajo su mando. Los despiertos y las fuerzas convencionales ejecutaron maniobras que desdibujaron las líneas entre la ciencia y lo que una vez se habría llamado magia. El escuadrón de Mickey, un torbellino de poder telequinético, destrozó las líneas. Rían su poder, una tempestad que ningún enemigo podría soportar. La feria de guerra digital de Aisha convirtió la propia tecnología de los roxianos en un arma contra ellos. Su astucia e ingenio superaron sus intelectos alienígenas. Takashi, en comunión con las líneas laicas, orquestaron pulsos de energía que interrumpieron las comunicaciones psíquicas verianas, sembrando confusión y miedo entre sus filas. Su calma en medio del caos era una base sobre la cual se construyó su resistencia. El corazón de la tormenta no era solo la batalla en sí, sino la comprensión de lo que se estaba luchando por cada soldado. Cada despertado luchó, no solo por la supervivencia, sino por el futuro de un planeta que se había convertido en un faro de resistencia en una galaxia oscura. Lucharon por el sueño de la paz, por la oportunidad de reconstruir, de las cenizas de la guerra. Cuando se cierra el capítulo 6, el resultado de esta confrontación épica sigue siendo incierto. La Tierra y sus defensores han demostrado que no entregarán sus espíritus, que no serán quebrantados por el ataque veriano. El corazón de la tormenta ruge en una tormenta de conflicto que pone a prueba los límites de ambos lados, pero dentro de este caos se encuentra el potencial para un nuevo amanecer, un futuro forjado en los fuegos de la resistencia y el coraje inquebrantable de aquellos que defienden su hogar. La guerra final por la Tierra continúa a cada momento, un testimonio del perdurable espíritu de la humanidad.